Puede conectar a cualquiera en cualquier parte a través de una red que se extiende por el mundo entero. Muy controvertido en el momento de su invención, es ahora una línea vital. And what is your emergency? Una base para el entretenimiento y una herramienta sin igual para la comunicación entre personas. Pero no garantiza la intimidad. Ahora, el teléfono en Maravillas Modernas. En los últimos 130 años hemos visto teléfonos de mesa, teléfonos públicos y teléfonos móviles, teléfonos de disco, teléfonos de botones y teléfonos sin discos ni botones, teléfonos gordos, teléfonos planos e incluso teléfonos de niños. Pero con independencia de su forma, tamaño, color o configuración, todos los teléfonos tienen que estar conectados a una red. Actualmente la operadora AT&T gestiona la mayor red del mundo. El centro de operaciones globales de la red se encuentra en Bedminster, Nueva Jersey. Las 144 pantallas del centro muestran datos en tiempo real que representan el flujo de voz y del tráfico de información. Este tráfico tiene lugar entre abonados de AT&T en 240 países del mundo. Este es el punto neurálgico de la red de AT&T. 18.600 metros cuadrados de instalaciones diseñadas para supervisar y gestionar las redes de AT&T en todo el mundo. Cuando se produce algún desastre natural o se está preparando algún gran acontecimiento internacional, o incluso si algún programa de televisión celebra una gran votación esa noche, todo eso afecta al tráfico de comunicaciones. Y lo que hacemos aquí, en estas instalaciones, es vigilarlo. Vigilamos esos eventos y tomamos las acciones necesarias para asegurar que las comunicaciones de nuestros clientes sean siempre satisfactorias y consigan siempre llevarse a cabo. Los técnicos de gestión de la red pueden anticiparse a los posibles cuellos de botella y redirigir el tráfico de llamadas para evitarlos. La información que se recoge en esta central llega desde más de 5.000 centralitas que AT&T opera en todo el mundo. Una de esas centralitas es la que se conoce como SF21, situada al sur del Market District de San Francisco. Aquí, cada día, se conectan 10 millones de llamadas entre abonados de AT&T a través de estas hileras de conmutadores conocidos como DMS. Todas nuestras llamadas se dirigen a través de un sistema multiplexor digital o DMS. Pasan por estos conmutadores y salen hacia todas las partes del mundo para dar servicio a nuestros clientes. Cuando un cliente normal de AT&T servido por el SF21 realiza una llamada, la transmisión fluye desde su hogar u oficina a través de un par de cables finos de cobre hasta una línea principal. Esta, a su vez, alimenta a la centralita. La línea principal entra en el edificio por una sala subterránea con condiciones de temperatura controladas donde se empalman los cables. El conducto naranja contiene los cables de fibra óptica de alta capacidad que entran y salen de la centralita, pero la gran mayoría de las llamadas que llegan a la centralita provienen de los grandes cables de distribución de cobre. En este caso se trata de un cable de cobre de 3.600 pares, muy parecido a los que se usaban en la época de Alexander Graham Bell. La tecnología no ha cambiado. El cable de 3.600 pares se divide en 36 cables de 100 pares que llegan hasta la estructura principal de distribución en la siguiente planta. En la estructura principal de distribución, los cables de 100 pares vuelven a dividirse en líneas individuales de clientes conocidos como pares trenzados. Desde ahí, la llamada se dirige hacia los conmutadores del sistema DMS. Aquí tenemos las placas de las líneas individuales. Cada una de estas representa una línea de un cliente de AT&T conectada desde la estructura principal de distribución a la placa de la línea. Aquí tiene lugar la conversión de analógico a digital y la señal digital se envía hacia el mundo exterior a través de los cables de fibra óptica. El cable de fibra óptica fue inventado en 1970 por Corning Glass. Convirtiendo la señal analógica o digital en una señal óptica correspondiente, puede enviarse a través de un hilo de fibra óptica a casi la velocidad de la luz. Una llamada que sale de la centralita puede tomar diversas rutas dependiendo de su destino final.
Este puede ser una línea terrestre de larga distancia o un transmisor de microondas en zonas no conectadas por líneas terrestres. Si la llamada va dirigida al extranjero, puede emitirse vía satélite o dirigirse a través de un cable bajo el mar. La información que indica a dónde tiene que ir la llamada está codificada en el número de teléfono, que consta de 3 partes: el código de área, el prefijo y el número del abonado. El código de área indica al conmutador en qué línea de larga distancia poner la llamada. El prefijo de 3 dígitos dirige la llamada a una centralita individual. Un conmutador de la centralita lee el número de 4 dígitos del abonado y a continuación dirige la llamada hacia el correspondiente hogar u oficina. Hoy día damos por hecho la marcación directa, pero en un principio los teléfonos no tenían discos ni botones. Las llamadas tenían que dirigirse a mano, para lo cual se utilizaban operadores humanos. Tenían que indicar al operador con quién querían hablar. El operador tenía que tomar la decisión sobre si era una llamada local y podían gestionarla de forma local o si era una llamada a larga distancia. Y pasaría a través de una centralita donde había grandes hileras de conmutadores y operadores conectando las líneas. Antes de 1920 se añadieron discos de marcación a los teléfonos y los operadores empezaron a ser sustituidos por equipos de conmutación electromecánica que empleaban motores, bielas y relés. El Museo de Telecomunicaciones de Seattle, Washington, alberga 1000 metros cuadrados de equipos de conmutación electromecánica de aquella época. Gracias a un equipo de técnicos retirados de la compañía telefónica, aún sigue funcionando todo, incluido este primitivo conmutador electromecánico llamado paso a paso. Cada uno de estos conmutadores responde a lo que se marca en el disco del teléfono. Si marcas un 9, subirá hasta el 9º nivel y se introducirá. Es un conmutador mecánico que responde a la marcación y después busca una ruta para que puedas realizar la llamada. En 1999, todas las compañías telefónicas de Estados Unidos habían reemplazado sus conmutadores electromecánicos por versiones digitales. Durante los primeros 100 años de telefonía, los teléfonos tuvieron que ser conectados físicamente a los conmutadores a través de kilómetros de cable. Pero en los años 80, el teléfono se liberó del cobre y las telecomunicaciones se volvieron inalámbricas. Actualmente hay más de 200 millones de usuarios de teléfonos móviles en Estados Unidos y 2.000 millones en todo el mundo. El precursor del actual teléfono móvil fue el teléfono del coche. Los primeros teléfonos del coche dependían de grandes radios móviles que contenían procesadores llamados unidades lógicas y ellos solos podían llenar el maletero de un coche. En los años 70, Robert Miller era un investigador de Bell Labs que trabajaba en la tecnología de los teléfonos móviles. Creo que me di cuenta de lo que iba a ser el futuro, el día en que uno de los empleados de Bell Labs, que estaba encargado de diseñar la llamada unidad lógica, llegó corriendo al laboratorio y dijo: acabo de oír que una nueva compañía llamada Intel acaba de sacar un microordenador al que han llamado 8008, que puede hacerlo todo dentro de esta unidad lógica. Nos quedamos paralizados. Aquel momento fue como una epifanía. Lo cambió todo. Esa epifanía dio lugar al primer teléfono verdaderamente móvil, el Motorola Dynatac 8000X, al que llamaron el ladrillo por su peso y tamaño. El Dynatac se vendía por 2.900 euros más la cuota mensual de servicio. Se tuvo que crear un nuevo tipo de red para conectar los teléfonos móviles. Se llamaba tecnología celular. Un sistema celular cubre una ciudad con varias antenas pequeñas. Cada una da servicio a una zona, o célula, de un radio de hasta 13 kilómetros. Cuando un cliente se mueve con un teléfono inalámbrico de una célula a otra, los ordenadores cambian automáticamente la llamada a la antena de la célula siguiente. Las torres de telefonía celular o telefonía móvil son ahora algo común en nuestro paisaje. Debido a ciertas leyes locales, algunos proveedores de telefonía móvil como Singular han diseñado estas torres que no parecen torres de telefonía móvil. Aunque se disfracen, todas las torres funcionan igual.
Cuando un cliente de Singular realiza una llamada, pulsa enviar en su terminal móvil. La llamada llega hasta la torre de telefonía móvil más cercana a través de radiofrecuencias. Esta torre recibe la señal y la envía a una centralita de telefonía móvil. Esta centralita, gestionada por Singular en el área de Los Ángeles, es el equivalente inalámbrico a la centralita de líneas terrestres. Aquí, las llamadas se procesan en hileras de conmutadores digitales que las dirigen hacia su destino final. Actualmente los teléfonos móviles son ligeros y tienen muchas funciones, pero no era el caso cuando llegaron por primera vez al mercado en los años 80. Aquí hay una exposición por orden cronológico de la miniaturización de los teléfonos móviles, empezando por el más grande de todos, que está en esta bolsa. Se llamaba Tough Talker. Comparado con los de hoy, tenía muy poca memoria y muy pocas funciones, pero era un aparato muy resistente y tuvo mucho éxito en su época. A este se le considera el primer teléfono con tapa. Se trata de un DPC-500. Este teléfono tiene más memoria y una placa de circuitos más pequeña en el interior. Lleva una pantalla diferente y desde luego daba la impresión de ser mucho más fácil de usar. Esta terminal es la que se conoce como tipo chocolatina. Lleva una antena extraíble y una batería integrada en la parte de atrás. Luego pasamos a un teléfono aún más pequeño, ligero y con más funciones llamado 3035. Este modelo tenía una batería de ion litio muy ligera, una pantalla mucho más grande y en color. Luego tenemos el V3. Este teléfono tiene mucha memoria y tiempo de conversación. Se pueden guardar fotos, vídeos y es muy plano y ligero. Con la transformación actual de los dispositivos móviles en pequeños ordenadores, además de teléfonos, la tendencia hacia la miniaturización se está invirtiendo. Cellular Fantasy, fundado en 1986 en Santa Mónica, California, ha sido testigo de primera mano de la revolución de la telefonía móvil. Antes era algo simplemente para hablar. Luego llegaron los mensajes de texto, el correo electrónico, los reproductores de MP3, poder ver vídeos en el teléfono, televisión en directo, música. Todo eso ha sido integrado en un dispositivo móvil. Con las terminales cada vez más avanzadas que salen al mercado cada día, el cliente medio sustituye su teléfono móvil cada 18 meses. ¿Pero qué pasa con los teléfonos desechados? Esta compañía llamada Recellular, cerca de Ann Arbor, Michigan, recibe 15.000 de ellos día tras día. Recellular es el centro mundial de teléfonos móviles usados. Manipulamos más teléfonos usados al día que ninguna otra compañía en el mundo. Nosotros decimos que todas las cajas y sobres son un misterio, porque no tenemos ni idea de qué modelo de teléfono nos van a enviar. Por eso el primer paso es abrirlos e identificar qué modelo nos han enviado de los más de 500 que hay en el mercado ahora mismo. Una vez han identificado los técnicos cada teléfono por su código de barras único, el terminal se somete a un diagnóstico especial empleando un programa de software desarrollado por Recellular. La funcionalidad básica que debe tener un teléfono es poder encenderse, tener una buena pantalla de cristal líquido y la capacidad de realizar una llamada con él. Si algún teléfono no se puede reparar o está obsoleto, se envía a otra compañía para que lo recicle. Si el teléfono funciona, un técnico limpia el chip de la memoria. Se vuelve a empaquetar y queda listo para venderse a usuarios con bajo presupuesto en Estados Unidos y otros países. Los teléfonos móviles actuales, llenos de funciones, nos conectan de formas nunca imaginadas por el inventor original del teléfono. ¿Creen que saben quién es? Pues vuelvan a pensarlo. El 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos promulgó una resolución en la que se rendía homenaje al inventor del teléfono. ¿Su nombre? Antonio Meucci, un inmigrante italiano de Nueva York. La mayoría de la gente conoce a Alexander Graham Bell como inventor del teléfono, pero hay datos que dicen que Meucci demostró un dispositivo electromagnético de comunicación por voz que él llamó el teletráfono en 1860, 26 años antes de que Bell se llevara el mérito de inventar el teléfono. En 1871, Meucci sufrió varias quemaduras en un accidente de barco que le dejó sin dinero ni salud para seguir explotando su invento. A pesar del reconocimiento del Congreso, no todo el mundo está de acuerdo con que Meucci merezca llevarse el mérito. Lo que yo pienso de Meucci es que hay mucha diferencia entre inventar algo que puedas demostrar en un taller o en un laboratorio y algo que puedas vender comercialmente.
Está claro que Meucci no tenía un teléfono comercializable, aunque tuviera algo con lo que poder demostrar algunos de los principios. Los principios que acabarían llevando a los primeros teléfonos comerciales se basaban en un concepto llamado corriente ondulante. Varios investigadores de la época creían que las ondas de sonido creadas por la voz humana podían convertirse por un dispositivo en una onda eléctrica continua, enviarse mediante cables y después volver a convertirse en voz en el otro extremo. A mediados de la década de 1870, dos inventores competían codo con codo por patentar dicho dispositivo: Alexander Graham Bell de Boston y su rival de Chicago, Elisha Gray. Sería Bell quien lo consiguiera. Esta es una réplica del primer teléfono, el llamado transmisor líquido que Alexander Graham Bell inventó el día 10 de marzo de 1876 y, según cuenta la historia, gritó al micrófono el transmisor: «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Y su ayudante, Thomas Watson, oyó la frase completa en el otro extremo. Cuando Bell habló dentro de ese cono, las ondas de sonido desplazaron un diafragma de pergamino. Este diafragma movió una fina biela de metal hacia arriba y abajo en una taza de agua que se había hecho conductiva añadiéndole ácido. La señal eléctrica fluctuante fue enviada a través de cables de cobre hasta un receptor donde la corriente hizo que una lengüeta de hierro vibrara, reproduciendo la voz de Bell. Alexander Graham Bell solicitó la patente de su teléfono el 14 de febrero de 1876, al parecer 2 horas antes de que Elisha Gray rellenara una solicitud preliminar por su aparato telefónico. 3 semanas más tarde, se concedió oficialmente la patente a Bell, pero esto sigue siendo fuente de controversia. Resulta que unos 10 años más tarde, el encargado de examinar la patente, el responsable de patentes de aparatos eléctricos, un hombre llamado Mayor Sinus Wilbur, declaró que había sido sobornado por el abogado de Bell y por el mismo Bell por una suma de 150 euros para que pusiera la fecha de la solicitud de Bell anterior a la de Gray, además de para enseñarle a Bell la solicitud de Gray. Por eso sigue siendo una cuestión abierta, al menos en mi opinión, lo de si se debe atribuir la invención del teléfono a Bell o a Gray. Armado con su patente, Bell obtuvo respaldo financiero y se dispuso a crear la primera red de telefonía en Estados Unidos. Llegó a llamarse Bell System. En 1899, Bell System se convirtió en una filial de American Telephone and Telegraph, o ATT. Cuando las patentes de Bell caducaron en 1893 y 1894, aparecieron más de 6.000 compañías telefónicas independientes en todo el país. Cada una de ellas dispuso sus propias líneas de teléfono, amenazando con bloquear el cielo en algunas ciudades. ATT comenzó a comprar algunas de las compañías independientes con el fin de intentar reforzar su negocio, pero esto condujo al gobierno federal a presentar una ley antimonopolio contra ATT en 1913. No obstante, la compañía de Bell estaba preparada para luchar. Dijeron que si iban a montar un sistema telefónico en toda la nación, no tenía sentido montar 2, 3 o 5 sistemas telefónicos en todo el país. Los sistemas telefónicos son caros de construir si se quiere conectar todo el país. Así que ATT convenció al gobierno federal de que lo más lógico era que una sola compañía telefónica designada proporcionara un servicio universal. ATT aceptó la normativa federal a cambio de ser la compañía telefónica dominante en Estados Unidos. ATT y su brazo investigador, los laboratorios Bell, se dispusieron a completar una red de larga distancia que conectaría ciudades de todo Estados Unidos. Poco después de la invención del teléfono, surgieron rápidamente pequeñas redes locales en ciudades de todo el país. Pero no había líneas que conectaran estas redes locales entre sí. En 1885, ATT extendió su primer cable de larga distancia entre Nueva York y Filadelfia. 7 años más tarde, ya era posible llamar desde Nueva York a Chicago. En 1915 podía llamarse desde Nueva York a San Francisco. La red telefónica completa de costa a costa constaba de simples alambres de cobre, atados de poste a poste o sujetos en cables y enterrados bajo tierra.
Cuando había que enterrar el cable, tenían que crear cables así, que son cables de alambre fino de cobre aislados entre sí para que no se cruzaran las conversaciones ni hubiera interferencias. Un cable así tenía capacidad para entre 6 y 900 llamadas simultáneas. El siguiente gran salto en la tecnología fue el cable coaxial, que llegó en los años 40. Un solo tubo como este tendría la misma capacidad que un cable de cobre de entre 6 y 900 pares. Cuando una señal telefónica se mueve a través del alambre de cobre, parte de su energía se pierde y debilita la señal. El cable coaxial elimina esta pérdida envolviendo el alambre en capas aislantes. Así se puede enviar un rango de señales de mayor frecuencia por el cable, permitiendo una capacidad de llamadas mucho mayor. La invención de la tecnología coaxial llevó al primer cable telefónico transatlántico, el TAT-1. En el caso del TAT-1 había dos cables, uno para cada dirección de la conversación que cruzaba el océano. Tenía capacidad para unas 36 conversaciones simultáneas. AT&T puso en funcionamiento comercial la TAT-1 en 1956. Actualmente hay más de una docena de cables transatlánticos, incluidas líneas de fibra óptica con capacidad para millones de llamadas simultáneas. Una vez conquistados mar y tierra, a la telefonía solo le quedaba el cielo. El 11 de julio de 1962, AT&T puso en órbita su Telstar, el primer satélite de telecomunicaciones activo del mundo. El Telstar recibía señales emitidas de la estación terrestre de AT&T en Andover, Maine. Los procesadores del satélite amplificaban la señal más de 10.000 veces y luego la volvían a enviar a una de las dos estaciones receptoras en Europa. Actualmente hay una copia completamente funcional del Telstar original en el vestíbulo de la sede central de los laboratorios Bell en Nueva Jersey. Los laboratorios Bell acababan de inventar la célula solar. La superficie del satélite Telstar, que tenía un diámetro de 86 centímetros, estaba cubierta por 3.600 células solares. Así es como conseguía alimentarse. AT&T expandió su red por todo el mundo hasta convertirse en la mayor corporación del planeta. En 1974 empleaba a 1 millón de personas y controlaba el 80% del mercado telefónico en Estados Unidos. Ese mismo año, los reguladores federales de las leyes antimonopolio intentaron de nuevo deshacer AT&T. En 1982, la compañía aceptó desinvertir el 75% de sus activos. Las 22 compañías de Bell Telephone, propiedad de AT&T con el 100% de su capital, fueron reorganizadas en 7 compañías regionales totalmente independientes conocidas como Baby Bells. La idea era que las Baby Bells proporcionaran el servicio telefónico local mientras AT&T competiría en el mercado de larga distancia. Mientras la red telefónica evolucionaba desde los cables de cobre atados a postes a señales emitidas a través del espacio exterior, el terminal telefónico experimentó también su propia transformación. Los primeros teléfonos disponibles comercialmente se alojaban en cajas de madera. El teléfono que estoy sujetando aquí es un teléfono de batería común de Western Electric de 1896. En cuanto se levantaba el auricular, enviaba una señal al operador. El operador telefónico sabría que alguien estaba intentando realizar una llamada y diría, número por favor, y entonces conectaría el circuito. En los albores del siglo XX, los elegantes teléfonos tipo candelabro hechos de níquel causaron furor. Estos son los primeros terminales de mesa o teléfonos de mesa que se ofrecieron a los abonados. Después de realizar la llamada, de hablar con tu amigo, colgabas el auricular en el gancho y esa acción se llamaba colgar. Ahí es donde se originó el término. En la década de los 20, los diseñadores de Bell Telephone unieron la pieza para el oído con la de la boca en una sola unidad. Este modelo acabaría convirtiéndose en el más duradero del sistema Bell, la serie 500. La serie 500 fue lanzada en 1949 y siguió fabricándose hasta 1983. En la Feria Mundial de Seattle de 1962, AT&T presentó una nueva tecnología de la era espacial que dejaría obsoleto el disco de marcación: el teléfono de botones. El teléfono de botones usaba tonos especiales que no solo servían para marcar números, sino que también ponían en funcionamiento contestadores y computadoras a través de la red telefónica. A lo largo de los 130 años de su evolución, el teléfono ha posibilitado la comunicación interpersonal hasta un alcance apenas soñado por sus creadores.
Pero es posible que una de las mayores contribuciones del teléfono haya sido su potencial para ayudar a salvar vidas. Los Angeles County Fire Department. More water, up on top. En Estados Unidos, los 3 números del teléfono de emergencia pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. 911. Los Angeles County Fire Department. And what is your emergency right now? Una de las cosas maravillosas de poder coger el teléfono y llamar a cualquiera es en situaciones de emergencia. Eso, por supuesto, era imposible en anteriores formas de comunicación como el telégrafo. Y antes del telégrafo no era posible de ninguna forma. Dependiendo de dónde viva, marcando 911 puede conectarle con una sola persona a cargo de un teléfono normal. O un moderno centro de gestión de emergencias como este del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Los operadores atienden una media de 1.400 llamadas al día. Now you said you're having chest pain. Los Ángeles abrió este centro de emergencias de 3.000 metros cuadrados en 1991. What is your emergency? Trouble breathing? Las llamadas llegan al centro codificadas digitalmente con un código que indica en qué parte de la comarca se ha originado. Los Ángeles utiliza un sistema conocido como E911, Sistema de Emergencia Avanzado. El E911 accede a una base de datos informática que proporciona automáticamente al operador la dirección física del autor de la llamada. Okay, let me confirm the address is 1320 Northeastern Avenue, Los Angeles. Is that correct? Pulsando una tecla, el operador comunica la naturaleza de la emergencia y la dirección a una central de radio cercana. El ordenador de la central de radio determina automáticamente la estación de bomberos más cercana a la emergencia. Engine 1, Squad 3, chest pain, 1320 Northeastern Avenue. El ordenador enviará una señal digital a través de las ondas, la cual se recibirá en las estaciones de bomberos con toda la información sobre la emergencia, el lugar y el tipo de emergencia al que se les envía. El Congreso de Estados Unidos ordenó el Sistema Universal del 911 en 1968. Se eligió este número porque seguía la línea de otros números de servicio como el 411 para información y el 611 para reparaciones. Actualmente un 96% aproximadamente del territorio de los Estados Unidos está cubierto por algún tipo de servicio del 911. En el año 2000, el sistema registró unos 150 millones de llamadas y salvó innumerables vidas. Pero puesto que cada vez hay más gente que usa el teléfono móvil como teléfono principal, los centros del 911 tienen más dificultad en determinar la procedencia de la llamada. Con los móviles más antiguos que usan redes más antiguas, solo se puede ubicar la torre de telefonía más cercana. Puesto que las torres suelen estar separadas por 8 kilómetros y pueden llegar hasta más de 30, solo se puede tener una vaga idea de la situación del teléfono móvil. La situación de los teléfonos móviles más modernos puede ubicarse usando una triangulación basada en la red. Se puede medir la fuerza de la señal del móvil entre 3 o 4 torres, lo que permite obtener una precisión de más o menos 2 campos de fútbol. El método más preciso es el de la tecnología GPS. El GPS, o Sistema de Posicionamiento Global, utiliza una constelación de satélites para triangular la ubicación del móvil con función GPS. Actualmente, alrededor de la mitad de los 200 millones de teléfonos móviles de Estados Unidos tienen función GPS. Prepare to turn right in 0.3 miles. Si dispone de un móvil con la última tecnología con chip para GPS, podremos localizarle en el mapa con independencia de dónde se encuentre. En los laboratorios Lucent-Bell de Murray Hill, Nueva Jersey, los investigadores han desarrollado un nuevo servicio de seguimiento para el teléfono móvil llamado iLocator. Con el iLocator, el abonado puede encontrar la situación exacta de cualquier otro móvil con función GPS. Mientras el teléfono móvil se halle conectado, iLocator puede ayudar a los padres a saber dónde se encuentran sus hijos en todo momento o ayudar a los servicios de emergencia a encontrar personas si se ha producido algún desastre. En los casos en los que alguna persona tenga su teléfono móvil, pero no pueda hablar y esté atrapada en un edificio, el personal de emergencias puede utilizar las tecnologías de localización para encontrarlo. Con la siguiente generación de tecnología de localización, el usuario podrá crear lo que se llama una valla geográfica.
Tal y como se demuestra aquí con el Virtual Earth de Microsoft, cuando algún teléfono móvil especificado que tenga función GPS entre o salga de la valla, la red enviará automáticamente un mensaje al teléfono móvil del usuario. Digamos que yo soy un padre y que quiero crear una valla geográfica para que cuando mi hijo entre en la calle 34 con Park Avenue, yo reciba un mensaje que diga que ha llegado bien. Este icono representa el teléfono móvil moviéndose hacia la valla geográfica designada. En el momento en el que el teléfono cruce la valla, me está sonando el teléfono porque acabo de recibir un mensaje de texto con el contenido de texto que hemos introducido para indicarme que Rohan ha llegado bien a casa. Aunque los usuarios del teléfono móvil deben dar su permiso para permitir que localicen sus teléfonos mediante el iLocator, el hecho de que exista esta posibilidad suscita controversia sobre la intimidad personal. Al entrar en una nueva era de mayor vigilancia mediante dispositivos electrónicos, algunas personas están tomando medidas extraordinarias para asegurarse de que nadie pueda espiarles. Dentro de la guerra contra el terrorismo, el presidente Bush autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad para vigilar las llamadas telefónicas de Estados Unidos sin necesidad de una orden judicial. Cuando el New York Times sacó a la luz este programa secreto, suscitó una polémica sobre el derecho a la intimidad del ciudadano medio estadounidense. Pero lo cierto es que no hace falta ser el brazo largo del gobierno para espiar una llamada de teléfono. Las escuchas ilegales realizadas por espías corporativos o investigadores privados son más sencillas de lo que se pueden imaginar. Rick Hoffman se dedica a luchar contra los sistemas técnicos de vigilancia, es decir, las escuchas telefónicas ilegales. Rick emplea un arsenal de sofisticados equipos para buscar dispositivos electrónicos que se puedan pinchar en una línea telefónica para transmitir o grabar sus conversaciones. El lugar más vulnerable de cualquier residencia es el cajetín del teléfono en el exterior donde penetran las líneas telefónicas de la casa. Aquí está la caja de la interfaz de red del teléfono, en esta esquina, sin ningún cierre especial ni herramientas especiales para abrirla. Esta es la línea del abonado donde entra la línea telefónica del residente. Y estos dos tornillos de aquí son en donde el espía podría pinchar la línea. Si no encuentra ningún dispositivo aquí, Rick realizará un barrido exhaustivo en el interior de la residencia. Un detector de empalme no lineal recoge las señales emitidas por componentes que suelen encontrarse en transmisores de voz. Incluso el mismo aparato telefónico podría estar escondiendo un transmisor. En lugar de desarmarlo, Rick usa rayos X para mirarlo por dentro. Esto es un aparato de rayos X portátil alimentado por una batería, se conoce como fluoroscopio. Y después de trabajar muchos años luchando contra el espionaje, ya estoy familiarizado con lo que debe de haber en un teléfono por dentro. Por eso puedo saber si hay algo que no debería haber. Y este teléfono está bien. Un espía puede intervenir el teléfono fácilmente poniendo un transmisor de radio en la línea del teléfono. Los transmisores se conectan automáticamente al descolgar el teléfono. Esto es un analizador de espectro de frecuencias y si hubiera un transmisor unido a este teléfono en particular, si descuelgo el auricular tendríamos que ver un pico importante en esta zona determinada. Y ahí lo vemos, hay un pico. El pico ha sido causado por este adaptador modular de aspecto común que resulta ser en realidad un aparato del mercado negro con un transmisor incorporado. Rick lo puso en la línea para demostrar cómo funciona el analizador de espectro de frecuencias. Solo lo utilizo para casos de formación. No transmite audio, solo me sirve como ayuda para entrenar a mis técnicos. Si hubiera sido un transmisor de verdad, habría transmitido a ambos lados de la conversación telefónica hasta una distancia de varias manzanas y en las mismas condiciones perfectas hasta 1,5 kilómetros o más. Sea legal o no, las escuchas con aparatos electrónicos ha sido una práctica habitual desde el nacimiento del teléfono. En los primeros días, los espías solo podían empalmar su dispositivo físicamente a la línea telefónica, escuchar y tomar notas. Más adelante apareció la posibilidad de grabar las conversaciones telefónicas gracias a la tecnología de grabación de sonidos del momento. Desde los grabadores de cable previos a la Segunda Guerra Mundial que capturaban el sonido en un fino cable de acero hasta los primeros grabadores de cinta magnética de finales de los 40.
La invención del transistor en los laboratorios Bell en 1947 permitió la miniaturización de transmisores y amplificadores que a partir de entonces se podían esconder directamente dentro del teléfono. La introducción del microprocesador en los años 70 aportó incluso aparatos más pequeños al arsenal del espía. Ahora es posible ocultar un transmisor en algo así de pequeño. Actualmente, la mayor protección contra escuchas telefónicas se puede conseguir mediante un teléfono móvil. Las redes inalámbricas actuales codificadas digitalmente son prácticamente imposibles de escuchar. Es decir, sin equipos especializados que cuesten de 360.000 euros en adelante. La posesión de este tipo de equipos, como la de cualquier aparato de espionaje, es ilegal en Estados Unidos. Incluso los aparatos que nos encontramos se entregan inmediatamente a los agentes de la ley. Es un delito federal poseerlos. Hasta hace poco era delito federal también poseer uno de estos dispositivos en exposición en el Museo de Historia Informática de Mountain View, en California. Aunque es de color negro, se le conoce como la caja azul. Ahora obsoletas, las cajas azules permitían explorar libremente la red telefónica y obtener llamadas gratis a larga distancia. Pero el motivo por el que está expuesta aquí es porque fue construida por Steve Wozniak, fundador junto a Steve Jobs de Apple Computer. A los usuarios de las cajas azules les llamaban los locos del teléfono. Eran un montón de ingenieros brillantes que habían construido aparatitos que buscaban lagunas en el sistema telefónico. Aparatos que podían poner tonos normales en cualquier teléfono y cambiar todas las redes telefónicas del mundo, realizar llamadas por satélite y además hacerlo todo gratis. Un ingeniero informático anónimo que luego resultaría ser John T. Draper fue el loco del teléfono más famoso. Draper se hacía llamar por el nombre en código Capitán Crunch. El Capitán Crunch sacó su nombre de un pequeño silbato de juguete que venía en una caja de cereales y que muchos chicos teníamos. Pero él y otros locos del teléfono de alguna forma descubrieron que el tono del silbato era un tono muy particular, ya que si realizas una llamada a larga distancia, la atrapa con un sonido metálico y a partir de ahí la compañía telefónica espera obedientemente los tonos del número al que se desea marcar. Y así es como empezó todo. El tono de 2600 hercios producido por el silbato reajusta el conmutador multifrecuencia de larga distancia, que es como abrir una puerta secreta a la red telefónica. Una vez dentro, un loco del teléfono podría dirigir una llamada a cualquier parte del mundo usando una caja azul. Una de las veces dije así en plan broma: ¿podemos llamar al Papa? Claro, así que llamé. Italia Interior, pregunto por Roma Interior y consigo llegar al Vaticano Interior. Y al operador del Vaticano le digo: soy Henry Kissinger. Ni siquiera tuve que poner acento, dije: soy Henry Kissinger. Llamo de parte del presidente Nixon desde una reunión en la cumbre de Moscú. Queremos hablar con el Papa. Y me dijeron: aquí son las 5:30, aún no está despierto, llame más tarde. Así que llamé una hora después y me pusieron con el obispo que iba a hacer de traductor. Entonces empleé un tono de voz parecido al de Henry Kissinger. Y me contesta: acabo de hablar con Henry Kissinger. Así que supongo que llamaron a Rusia, llamaron a Moscú para verificar mi historia. Todas las líneas principales multifrecuencia de la parte continental de Estados Unidos han sido sustituidas ya, dejando obsoletos los silbatos del Capitán Crunch y las cajas azules de los locos del teléfono. Para mí era todo un mundo por explorar. Intentaba averiguar hasta dónde podía llegar la última tecnología y qué cosas se podían hacer aún más raras. Y llega un momento en que ya te quedas sin cosas que poder hacer y se vuelve aburrido. Al mismo tiempo que Steve Wozniak construía cajas azules, AT&T introducía un nuevo servicio en Estados Unidos. Se suponía que iba a revolucionar la telefonía: el teléfono con imagen. Hoy día, un innovador le ha dado una vuelta de tuerca a esa vieja idea. Como algún inventor se cruza en su camino, así es como nos comunicaremos en el futuro. Hi, Brent. Hey, Jennifer. Les presento a Sparky, un prototipo de videoteléfono robótico hecho con tecnologías simples. Como se ve en esta demostración, Sparky usa cámaras de vídeo de doble sentido y un controlador de radio para que una persona que esté fija en un sitio pueda moverse y comunicarse con personas que están en otros lugares. Creo que Sparky es una extensión natural de lo que fue la promesa del teléfono en su origen. La gente muchas veces se queda sorprendida de lo cómodo que le resulta comunicarse con Sparky y de repente se encuentran manteniendo conversaciones íntimas y prácticamente se olvidan del hecho de que están hablando con un aparato de metal de más de 130 kilos. Hablan con la persona como si estuviera allí mismo. Hey, Jennifer.
La versión 2.0 de Sparky está revestida con un elegante armazón y se podrá utilizar a través de Internet mediante conexión inalámbrica. Sparky es una versión móvil actualizada del teléfono con imagen original. AT&T estrenó su maravilla de la era espacial en la Feria Mundial de 1964 y fue puesto en servicio comercial en 1970. Pero el teléfono con imagen nunca triunfó. Mark cree que su versión actualizada funcionaría bien como guía en un museo o en las aulas cuando el estudiante o el profesor no puedan ir a clase. Good morning, class. My name is Mrs. Townsend and I will be your substitute teacher today. Es un concepto conocido como educación a distancia y Robert Miller de AT&T cree que se hará realidad con la próxima generación de redes inalámbricas. La educación a distancia es una extensión de la enseñanza a la vieja usanza, en donde lo que estás aprendiendo puede estar a muchos kilómetros de distancia de un experto o de una biblioteca de conocimientos. Creo que los robots, la presencia virtual, son una forma de extender la mente humana en la distancia y pienso que ese es el verdadero poder de la comunicación moderna. Los investigadores de la NASA Ames Research en Moffett Field, California, han subido las apuestas sobre la forma en que se comunicarán algún día las personas entre sí y con las máquinas. Estos vehículos robóticos se controlan por un método de comunicación más parecido a la telepatía que a la telefonía. La NASA lo llama lenguaje subvocal. Mediante sensores especiales que interpretan las señales musculares de la laringe y la lengua, estos técnicos pueden maniobrar los vehículos expresando ciertos comandos en silencio. Lo que estamos haciendo aquí se confunde a veces con el hecho de que la gente te lea el pensamiento. Aquí no se leen los pensamientos. Lo que se lee es el resultado de una decisión consciente de proferir una palabra. Aquí Pablo está pensando en una palabra y mientras piensa en esa palabra se transforma en una serie de señales que van desde su sistema nervioso hasta su aparato vocal, bien sea en su garganta o bajo la lengua. Estas señales se recogen y se muestran en la pantalla. Un ordenador programado para reconocer las señales de cada palabra puede enviar estas palabras a través de una red inalámbrica a una máquina como un robot o a un dispositivo inalámbrico. La NASA está desarrollando la tecnología subvocal para los astronautas, bomberos, soldados en combate y otras personas que trabajen en entornos muy ruidosos donde pueda resultar difícil comunicarse a voces. Personalmente me parece emocionante la posibilidad de poner a disposición de las personas nuevas formas de comunicarse con el mundo. Con una tecnología que lee las señales enviadas directamente desde el cerebro, ¿cuánto tiempo pasará hasta que podamos crear un teléfono que pueda incrustarse directamente en nuestra cabeza? ¿Desearía que le implantaran un teléfono móvil en un diente? No importa lo pequeños que lleguen a ser, sigue existiendo un mayor nivel de comodidad en sostener el aparato en contraposición a que se lo implanten a uno en el cuerpo. Creo que la gente siempre preferirá tener la sensación de estar en control teniendo esa cosa en su mano. Y esa cosa es el teléfono. Creo que nuestro mundo se está convirtiendo en un lugar más pequeño gracias a las comunicaciones y los conocimientos que compartimos se están dispersando tanto que necesitamos una buena red que aúne a toda la comunidad de personas. Creo que al final eso podría evitar que acabemos haciéndonos saltar por los aires. Salvar el mundo no está mal para un aparato cuya primera utilidad fue únicamente llamar para pedir ayuda.